¿no? Una cosa es que alguien diga, uy, qué lástima que echamos a los ingleses en 1806, porque si fuéramos colonia inglesa, hoy seríamos como Nueva Zelanda. Y otros decimos, qué orgullo de haber echado a los ingleses y que nunca una potencia militar haya podido dominarnos, ¿no? Supongamos, son versiones, entonces, según cómo sería la historia. Y ahí yo me acuerdo que en el 2010 había millones de personas en la calle y una serie de nombres de referentes muy famosos, ¿no? Estaba Lula, estaba Kirchner, por supuesto, estaba Evo Morales, estaba Chávez, estaba Ortega, había, no sé, 7 u 8 presidentes latinoamericanos, y esas presencias con millones en las calles fue un contraste muy fuerte con el bicentenario del 2016 que se hizo en la Casa Histórica de Tucumán. Yo no sé si la vieron y escucharon al presidente Macri. Hubo un solo invitado internacional, que fue el rey de España, Juan Carlos Borbón y Borbón de España, que entre paréntesis debió abdicar por problemas de corrupción, ¿no? Pero es muy fuerte el contraste. Entonces, yo no sé si ustedes escucharon el discurso presidencial. Voy a hacer una encuesta, a mano levantada. ¿Quién escuchó el discurso del presidente Macri del 16 de julio de 2016? Bien. Así que los que saben, pero me parecía importante traerlo justamente por la lectura que él hace de la historia. Porque más allá de sus habilidades o no en el discurso, él tiene un modo de contar cómo era la independencia, que para mí es como muy fuerte, y me gustaría, si lo encuentro, porque le decía a Diana que perdí los anteojos y no tengo unos repuestos. Él empieza en el atril ahí en Tucumán diciendo: y ahora continuamos en este lugar, en esta casa histórica de Tucumán, porque acá es donde empezó la historia. O sea que él está planteando una hipótesis, me parece interesante, y es que todo empezó el 9 de julio de 1816. Y yo, digo, me permito en ese punto discrepar, como con muchas otras cosas con el presidente, de que en verdad la historia que se expresó el 16 de julio de 1816 empezó el 13 de octubre de 1492. Es decir, al día siguiente que el Imperio Español pisó esta tierra, empezaron infinidad de procesos de resistencia y de combate con el colonizador español, ¿no? Digo, y hago alguna reflexión sobre esto que me parece importante, porque yo conozco algunos países de América Latina. Este que voy a decir puede causar cosas porque no tiene buena prensa, que es Venezuela. Nosotros hicimos lo que se llaman expediciones pedagógicas a Venezuela, que si después quieren les cuento o les mando un libro que hicimos al respecto, 2013-2014, que la idea era recorrer escuelas de Venezuela, y fueron compañeros de Argentina, de Uruguay, de México, de Colombia, y vinieron aquí iguales, no sé si en Mar del Plata hubo alguna ruta, pero a conocer cómo eran las prácticas pedagógicas en nuestros sistemas educativos. Y a mí, por ejemplo, me llevaron a un lugar que se llamaba el Valle del Miedo, ¿no? Donde estaban los indios caribes, que eran un ejército muy combativo, preexistente a la llegada de los españoles. En esos lugares el español, si entraba, no volvía a salir, por eso le decían el Valle del Miedo. Y desde entonces hasta, podríamos decir, 1824, hubo una historia repleta de resistencias de todo tipo, ¿no? Porque yo diría, los dos rasgos fundamentales de la conquista española fueron el latrocinio económico. O sea, alguien puede decir que el capitalismo mundial se financió con el oro y la plata de América, que robaron a sangre y fuego los españoles, no el pueblo español, sino la corona española y sus agentes. Y el segundo rasgo que sigue vigente es el colonialismo como un proyecto cultural de dominación. Entonces, ¿en qué consistía ese proyecto cultural? En convencernos. Bueno, yo no tengo ni sangre mapuche, ni sangre huichi, ni sangre caribe, porque bueno, mis abuelos vinieron de Europa, como muchos de acá, después se mezcló todo. Yo hoy me tomé la pastilla roja, y entonces a veces se me mezcla.
Entonces, estaba diciendo, el colonialismo implica una explicación donde se pone en debate el carácter humano de los que vivían en esta tierra, ¿no? Yo también, tal vez lo estudiaron, pero hubo un debate en las Cortes españolas donde había un personaje que se llamaba Fray Bartolomé de las Casas y otro que se llamaba Sepúlveda, que hacían una discusión bien interesante acerca de si los indios tenían alma o no tenían alma, ¿no? Fray Bartolomé de las Casas, en aquel alegato dijo: los indios son humanos, pero los negros no, entonces podemos traficarlos. Igual voy a hablar bien hay toda una discusión interesante sobre los buenos y los malos en la historia, ¿no? Y en general buenos hay muy poquitos, y malos, bueno, bastantes, pero digamos, los personajes famosos suelen tener algunas contradicciones. Entonces, en aquella época, y esto lo traigo por algo que voy a decir después, los indios eran considerados por algunos humanos y los negros seguro que no. Y esto lo voy a decir por algo que... Entonces, en ese contexto el colonialismo se preocupaba por señalar a los americanos y a las americanas como seres inferiores, pasibles de explotación hasta el límite y el agotamiento y el exterminio, para servir a un ser superior que era el europeo. Ese colonialismo penetró no solamente en las clases dominantes, en las élites criollas que encabezaron las revoluciones, sino en nuestras sociedades modernas. Muchos vecinos de las capas medias adoptan esa perspectiva colonial, según la cual hay seres inferiores que tienen que demostrar por qué merecen vivir y otros que son como nosotros, ¿no? De manera que esta discusión tiene larga data, por eso yo traigo la historia y discuto, bueno, hay que estudiar historia, porque lo que somos tiene que ver con lo que fuimos, de dónde venimos y un poco a dónde queremos ir. Sigue Mauricio Macri. Estamos tratando de pensar y sentir lo que sentirían ellos en ese momento. Ellos son las y los patriotas. Claramente, debían tener angustia de tomar la decisión, querido rey, de separarse de España, ¿no? Es como fuerte, yo no sé si lo... ¿no? O sea, él está diciendo, le dice al querido rey, que representa el poder que durante 300 años sacó nuestras riquezas y produjo el primer genocidio de la humanidad, le dice: querido rey, los patriotas deben haber estado angustiados de separarse. Y yo dije, ¿habrá sido angustia lo que tuvieron los patriotas? Entonces dije, bueno, ¿cómo puedo hacer? Yo con Monteagudo no puedo hablar, con San Martín tampoco, con Bolívar. Y entonces dije, bueno, voy a investigar un poquito, agarré internet, qué sé yo, y agarré como algunos textos de época. Dije, a ver dónde hay angustia en estas palabras, ¿no? Acá tengo una de Artigas, el gran emancipador de la banda oriental del Uruguay. A la empresa, compatriotas, que el triunfo es nuestro. Vencer o morir sea nuestra cifra, y tiemblen esos tiranos de haber excitado vuestro enojo, sin advertir que los americanos del sur están dispuestos a defender su patria y a morir antes por honor que vivir con ignominia en afrentoso cautiverio. Y yo, ¿dónde hay angustia acá? Digo, a ver, esta debe ser una excepción, dije, debe ser un loco eso. Y me encontré con una declaración de San Martín, al lado, ¿no? Compañeros del ejército de los Andes, ya no queda duda de que una fuerte expedición española viene a atacarnos. Sin duda alguna los gallegos creen que estamos cansados de pelear y que nuestros sables y bayonetas ya no cortan ni ensartan. Vamos a desengañarlos. La guerra se la tenemos que hacer del modo que podamos. Si no tenemos dinero, carne y un pedazo de tabaco no nos han de faltar. Cuando se acaben los vestuarios, nos vestiremos con las bayetitas que nos trabajan nuestras mujeres. Y si no, andaremos en pelota como nuestros paisanos los indios. Seamos libres y lo demás no importa nada. La muerte es mejor que ser esclavo de los maturrangos. Bueno, podría seguir. Si ustedes leen todas las letras de los himnos de la época, todas, el mensaje es muy claro: ser libres o morir. Después de 300 años, inclusive hay una frase de Monteagudo
no sé si lo estudia mucho Bernardo de Monteagudo, que fue un personaje particular porque él luchó con San Martín y San Martín lo mandó como secretario de Bolívar, ¿no? Que fue quien finalmente encabezó la última batalla. Y Bolívar y Monteagudo dicen una frase algo así como: durante 300 años hemos guardado un silencio bastante parecido a la estupidez, llamando a la insurrección de la América. Y uno, cuando mira todo ese continente, agarren el mapa de América, imagínense todo ese continente rebelándose contra el poder español. Entonces, y venciendo. Ahí entonces Bolívar, San Martín, Manuelita Sáenz, Bartolina Sisa, Juana Zurduy, Artigas, todos esos dicen algo así como esto, no está escrito: 300 años de historia común, un mismo enemigo, una misma religión, un mismo lenguaje, un mismo proyecto. Hay que construir la patria grande, ¿no? Y entonces cuando Bolívar, en 1824, eso puse como cierre de la etapa, se produce la victoria de Ayacucho. Con Ayacucho, España se rinde, conserva unos pocos territorios, entre otros Cuba, y entonces América es declarada libre. Bolívar intentó armar una confederación de estados sudamericanos y fracasó por el boicot de varios de los papelas. Porque ¿cuál era la alternativa en aquel momento? Era una gran patria común o pequeños países divididos entre sí, sometidos a los poderes extranjeros. Antes le debo una anécdota de Haití también, y de esa lucha bolivariana, un poco para entenderla, ¿no? Porque cuando empiezan las luchas independentistas a fin del siglo XVIII, principio del XIX, quienes las encabezaban eran las oligarquías americanas. O sea, ahí había un tema económico porque España legislaba con el monopolio del comercio. Entonces yo quería comerciar con Inglaterra, con otro país no podía, pues ahí estallaba el contrabando, y estas fueron algunas de las causas que llevaron a la insurrección. Digo, voy a hablar del caso, como el de Argentina lo deben haber estudiado bastante bien, ahora y antes. Quiero hablar del caso de Venezuela de Bolívar, porque me parece como interesante para pensarlo. En 1811 estalla la revolución en lo que era la Capitanía General de Bolívar, y pasó algo interesante, y es que los que sostenían esa revolución eran los llamados mantuanos. Mantuanos eran los oligarcas venezolanos. Entonces los trabajadores, los llaneros, hicieron este razonamiento: si los mantuanos están contra el rey, nosotros vamos a estar con el rey, porque esos mantuanos son nuestros enemigos. De tal manera que a los meses de proclamada la República de Venezuela, la primera república, cae militarmente porque no tenía base social de sustentación. Entonces Bolívar, ¿qué hace? Se va a lo que hoy es Colombia, rearma el ejército y vuelve a la lucha militar. Triunfa Bolívar, pero todavía sin un programa social, ¿no? Y entonces, cuando Bolívar está por entrar en Caracas, ocurre un terremoto. Seguro que esta anécdota no la conocen, ¿no? Y en ese terremoto hay un médico realista que dice: este es un castigo de Dios por la insurrección de Bolívar frente a la corona, algo así, no tengo las palabras. Y a lo cual Bolívar contesta: si la naturaleza se nos opone, como a los godos la venceremos, ¿no? De hecho, a Bolívar le decían el hombre de las dificultades. Vuelve a caer la Segunda República en 1816, después de una gran campaña militar. ¿Dónde se exilia Bolívar? Primero en Jamaica, donde escribió Carta de Jamaica, que les recomiendo que la lean, donde habla del proyecto latinoamericano, y después se va a Haití. ¿Ustedes saben algo de Haití? Además de muchos negros. No se conoce mucho Haití, ¿no? Digo porque tiene que ver con nuestra emancipación y con nuestra identidad también. Hablo de quiénes somos y quiénes podemos ser, ¿no?